Ha hecho una banda de música. Uy, varias, sí. Y nos empiezan a llamar, porque Qué loco es. llenábamos. Entonces yo dije, hagamos esto. Tenía dos opciones. O hacía una película muy básica y de mala calidad, o hacía 8 trailers para vender a Netflix. Yo, para hacer los teasers de Netflix, vendí todo lo que tenía. Entonces lo que quería hacer era historia. Esa era la función del proyecto, hacer historia. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio del podcast. Quiero aclarar que hoy estoy con una persona que ha tenido muchísimas experiencias, no solo en Argentina, sino también viajando. Así que hoy les presento a Matías Kotler, que es una persona que pudo hacer una banda y hacer llenar un estadio en tan solo 8 meses, que tuvo un proyecto audiovisual que llegó incluso a Netflix. No se llegó a concretar, pero ya vamos a hablar sobre ese tema más adelante. Y sobre todo, diseñador gráfico y que tiene el lema de que todo, absolutamente todo, tiene diseño. Bienvenido, Matías. ¿Cómo estás? Un poco nervioso. Es Siempre raro. me pongo nervioso en las entrevistas, sí. ¿Ah, sí? Sí. Podríamos decir que es tu cábala. Sí, es desde los 22, digamos, que siempre, cualquier entrevista, siempre me pongo nervioso. Ah, claro, que vos tienes la banda la banda en esa época, de Claro. 22. Sí, las entrevistas cuando se trata de hablar de música terminan siendo muy aburridas, porque las preguntas siempre terminan siendo las mismas. ¿Por qué Claro. el nombre de la banda? ¿Por qué hacen la música que hacen? ¿Qué tal la gira? Claro. Siempre me da otra pregunta. Bueno, por lo menos en esta ocasión no te puedo preguntar por qué Matías Kotler, porque es tu nombre, o sea, te lo pusieron tu mamá. Sería muy raro. Todo el así. mundo me decía Matt Kotler. Matt Kotler, te decía. Sí. A mí me molestaba porque me gusta Matías, Claro. pero bueno, es la versión en inglés de mi nombre, así que... no hay problema. Bien, el primer tema que me gustaría enfocar sobre lo que habíamos hablado más o menos era que es como que la gente tiende a usar como un insulto a la palabra mediocridad. Sí, Y que en la realidad usa mal en realidad. la usa mal. ¿Y vos pensás que todos somos mediocres? Yo pienso que todos somos mediocres. Lo que pasa es que si vamos a la etimología de la palabra, mediocre viene de mediocris. Entonces, del latín medio, ya sabemos todo, es el punto medio. Pero cris significa escarpado, algo tedioso. Se usaba mucho para lo que es la gente que sube a la montaña, y la montaña es muy difícil de subir, digamos. Y todos tenemos nuestra montaña. ¿Por qué todos somos mediocres? Porque todos hemos pasado por nuestra montaña y nos ha costado y hemos tenido caídas. Algunos se levantan, otros no se levantan nunca. Y algunos se levantan más rápido y otros más lento. Otros se levantan más rápido, otros se levantan más lento. Depende mucho de la persona. Pero sí, hay que conocer, yo creo, La etimología de las la palabras. etimología de las palabras, sí. ¿Vos crees que hay muchas palabras que nosotros utilizamos que realmente ni siquiera sabemos lo que significan? Estoy seguro. Y no nos pasa solo a nosotros. Si vos te pones a ver, por ejemplo, japonés, hace 10.000 años tenía 44.000 caracteres. Y hoy se usan solamente unos 200. Nada. Nada. Comparado con lo que era al principio, nada. Nada. Porque, claro, es muy difícil explicarle a los niños 44.000 Sí. caracteres, digamos. Ese es otro tema. ¿Vos crees que el idioma define la personalidad? Yo escucho mucha gente decir, no, que la gente que habla en inglés no se te da cierta tonalidad, hablar en alemán te da como cierta tonalidad o te hace pensar de cierta forma. Define una sociedad. Define una sociedad. Define una sociedad, sí. En semiología, que era lo que yo enseñaba en la facultad, nosotros hablábamos del idioma como el sistema modelador primario. Bien. El idioma en el que hablamos define mucho la personalidad y la idiosincrasia de toda una sociedad. Uno puede observarlo en los idiomas románticos. Los países que tienen idiomas románticos, como el español, el portugués, todo, son mucho más alegres, mucho más distendidos, siempre gritan. Vos a ver los tanos que están todo el tiempo gritando. Los españoles que están todo el tiempo, ale. Pero es muy difícil que veas un alemán que esté todo el tiempo arengando. Es muy difícil, digamos. También los regionalismos
hacen que cambie la forma de pensar de la gente. Eso, la forma de pensar, digamos. ¿Vos crees que el lenguaje en sí condiciona los pensamientos? Totalmente. Aparte creo que todo es una mentira, digamos. Todo es creado. Toda la sociedad fue creada a partir de un sistema, digamos. Y lo que está fuera del sistema está mal. ¿O está visto como malo? Claro. Y esos sistemas se forman a partir de una idea básica, que es el idioma. Muchas personas critican, por ejemplo, al libro más vendido de la historia, que es la Biblia, que dicen que está mal traducido, y es verdad. ¿Ah, sí? Hay muchas palabras del arameo que tenían muchos significados muy distintos. Y ahora que entramos en temas como bíblicos, que entramos como en temas espirituales, vos tenías un proyecto, que fue un proyecto audiovisual, Fue un proyecto audiovisual. que fue el que casi llegó a Netflix. Llegó a Netflix. Sí. ¿Querés contar un poco sobre el proyecto, el nombre, Sí. la idea? Yo hice todo. Compuse la música, la letra, hice el guión, contraté a todas las personas, revisaba cada grabación, actué, dirigí, tuve que hacer todo. Entonces yo tenía dos opciones: o hacía una película muy básica y de mala calidad, o hacía 8 trailers para vender a Netflix. Claro. Y dije, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, hago 8 trailers muy buenos Y se lo van a Netflix. y se lo vendí a Netflix. Pero no llegó nunca, digamos, a concretarse por el COVID y todo Claro, lo que fue justo sucedió. el año ese, digamos, Claro, de pandemia. fue justo. Y sobre el tema de Tres Calaveras, a ver, Matías habla mucho sobre el tema de hacer una película mediocre o hacer los trailers, porque era un proyecto muy ambicioso a nivel de vestuario, a nivel de temas de edición, de maquillaje. ¿Querés contar un poco sobre el proyecto? ¿Cómo era la idea? Sí, bueno, yo como siendo músico he visto muchas obras conceptuales hechas en inglés, pero no había visto ninguna obra conceptual de rock hecha en español. Entonces lo que quería hacer era historia. No, esa era la función del proyecto, hacer historia. Y todo estaba pensado. O sea, ¿por qué 3 calaveras? Porque el 3 se usa en casi todas las sociedades, la Trinidad, el famoso triángulo de esta asociación ilícita. El nombre del personaje era Fandango, que es el nombre de un baile que se hace en base a los muertos, ¿no? Al Día de los Muertos. Todo estaba pensado. ¿Y la historia del proyecto cómo era? O sea, Y la historia era la muerte de un escritor, que era Fandango, donde debía enfrentar todo su pasado para poder llegar a reencarnarse. o sea, la historia era, iniciaba él muriendo, Sí. aparecían estas 3 calaveras que eran como demonios, o qué sería como o sus problemas que tenía que enfrentar. Eso es lo loco del proyecto. Las calaveras, uno piensa que son los malos de la película. Claro. Son los villanos. Pero en Encima por realidad los vestuarios y todo, que ya voy a poder hacer alguna captura. eran los amigos imaginarios de Fandango cuando era chico. Ah. Entonces es muy loco que te reciban tus amigos imaginarios en el otro mundo. Y bueno, había tres o 4 pasos que él tenía que dar para poder reencarnarse. Porque Fandango era, no sé si se puede decir palabras soeces, pero era un hijo de su madre. No era ningún santo. No era ningún santo, era un antihéroe, si se puede decir. Pero estaba hecho el personaje como para que puedas empatizar con él. En realidad creo que empatizaba más con las 3 calaveras, Mira. con uno de los personajes que se llamaba Aldux, que era una de las 3 calaveras. Y la idea, inclusive los nombres, porque por ejemplo está Framus, que es una calavera que es muerto, que murió, es un soldado nazi. Estaba Galo, que era un escocés que murió en la famosa guerra donde
perdió Escocia, su país, y estaba Aldux, que había sido parte de la familia de Fandango, pero él no decía nada. Ah, y todo esto, digamos, las tres calaveras, se iba a contar un poco de su historia, digamos, era como la idea hacerle un... Sí, contar parte de la historia de cada una de las tres calaveras. Claro, darle protagonismo como cada una para empatizar con esos personajes, digamos. Sí, inclusive hubo mucha discusión al respecto durante el guión si iba a ser un mediometraje o íbamos a hacer un largometraje. Y yo no quería un mediometraje, quería un largometraje. O dividido en dos partes o todo, pero era muy de Wall, muy conceptual, muy rockero, muy... Había una canción para cada parte de la película, entonces usé el número 7, que es el número que representa a Dios en muchas religiones, para la cantidad de canciones. Usé la reencarnación como algo totalmente contrario a lo que la religión cristiana dice, pero me parece, la reencarnación me parece algo muy interesante, ¿no? Es un concepto, sí, un concepto que incluso se habla mucho de eso y, o sea, la gente como que lo tiene como un concepto que llama la atención. Sí, no, a ver, nadie ha vuelto para contarnos. Claro, totalmente. O se han vuelto, no recuerdan. No hay evidencia empírica o evidencia por ahí científica que tengas, que vos digas, se ha hecho Sí. un ensayo, tenemos pruebas o tenemos... No, es como un concepto. Sí, yo la evidencia empírica siempre la tomo con pinzas porque es como hablar de Dios. Yo soy una persona que cree en Dios. Y no hay nada empírico que me diga que Dios existe. Sin embargo, yo decido creer. Claro, Bien. también ahí entra donde mucho la fe, digamos. Claro, hay una película muy famosa de Jodie Foster, un laico consagrado habla con ella, muy importante en el gobierno de Estados Unidos en la película, y ella es una científica atea. Entonces, ella le pregunta cómo podés creer en algo que no ves, ni palpás, ni tocás, ni podés solucionar matemáticamente. Y sin embargo, él le pregunta, ¿vos amabas a tu padre? El padre era muerto y era como muy importante en la vida de ella. Sí. Entonces le dice, explícamelo. Claro, es algo que no se puede explicar, digamos. Claro. Entonces ella no podía explicar el amor a su padre. Entonces ahí es como que hay un revés en un científico de darse cuenta que hay cosas en la vida que no se pueden palpar, no se pueden tocar, digamos. Volviendo un poco a lo de Tres Calaveras. Sí. ¿Cómo haces para que un proyecto llegue a Netflix? Hablas con Netflix, te sentás y esperás hasta que alguien te atienda. O sea, Sí, no es... A ver, yo me di cuenta con el tiempo que conocí muchas personas que la gente cree que son intocables o que es imposible llegar a ellos. Spinetta, Guillermo del Toro, todo. Y es extraño porque en realidad están ahí, digamos, cuando los ves, estar tomando café con Guillermo del Toro. es que eso, o sea, llegar a gente que... O sea, estamos hablando de intocables, pero no de intocables, o sea, famosos de acá de Tucumán. Está hablando de intocable a nivel mundial, digamos. No creo que nadie sea intocable y tampoco creo que es imposible llegar a ellos, ¿no? O sea, sí se llega y yo hablé con mi músico preferido, ya te varias veces, ¿Quién es? Doug Pinnick, A ver. de Kinex. ¿Y cómo se llega a esa gente? Vos sí te sentás y esperás, pero mandas un mail, vas al lugar donde sabés que... Tenés no. que ser constante. Y buscar hasta que das con él, digamos. Wow. Hay gente que es más fácil acceder. Me pasó con Gordon Raphael, que era un productor de una banda que se llama The Strokes. Llegué a él por medio de Facebook. O sea, un comentario de Facebook me hizo llegar a él, digamos. Y Es que es muy loco, en una semana produjimos un tema. A ver, yo nunca me hubiese imaginado producir un tema con Gordon Raphael, por ejemplo.
Bueno, yo creo que ahí es donde entra un gran problema que por ahí nos pasa a nosotros, la gente por ahí de mi generación, de que intentamos una vez y si no nos dan importancia, como que ya está, no podemos volver a intentar. O sea, yo le mando un mail o mando un mensaje a una persona, che, quedemos para grabar un podcast o qué sé yo, esto, aquello, y si no me contesta, bueno, ya está, es imposible conseguir ese contacto. ¿Vos crees que ahí debería seguir insistiendo? Sí, yo creo que es más, a veces tocar la puerta, conseguir la dirección y tocar la puerta. Caigo con todas las cosas ahí para... Sí, decirle, hola, soy tal, tengo esto. Sí, ¿qué es lo que aprendes cuando conoces a gente famosa? Que son personas exactamente igual que vos. Lo único que las diferencia de vos es que son famosas ellos y vos no. Por ahí ellos también tienen como mucha gente interesada en acercarse a ellos. Sí. ¿Cómo te diferencias vos de todas esas personas que quieren llegar a famosos o que quieren llegar a esos contactos que aportan muchísimo valor? Tengo algo para decir que quieran escuchar. Es como el famoso dicho, si no tienes nada que decir, no digas nada. Bueno, cuando sí tenés algo que decir, tenés que buscarlos. Y no están en un mundo donde es muy difícil. Quizás sí hay algunas personas que me imagino que debe ser muy difícil llegar a Brad Pitt, pero yo te puedo asegurar que insistiendo, Llegás. Un mes, 2 meses, llegas. Qué loco eso. Y ahora hablas sobre si tenés algo que decir, la gente lo va a escuchar. ¿Vos crees que es importante el qué y también el cómo? Porque mucha gente dice, no es solo importante lo que vas a vender, por ahí en este caso como sería grabar un episodio, sino el cómo lo vas a vender. Bueno, el cómo estaba. El cómo es importante. El cómo estaba, o sea, había un guión, había una carpeta, había un Tenías todo, storyboard, sí. ¿Los trailers cómo se lo mandaste a ellos? ¿O los llevaste por un pendrive? Los llevé yo a una computadora y los mostré a la computadora. Miren esto, está. Sí, recuerdo que iba caminando y me dije, quiero que lo escuchen bien. Y pasé por una casa Sennheiser y compré unos buenos auriculares Sennheiser para que lo escuchen bien, digamos. Y bueno, fue muy loco, porque ellos miraban los trailers y no decían nada, la gente de Netflix. Claro. Hasta que llegó uno, dijeron, ahí está, eso lo queremos. ¿Por qué? Porque la idea también de Netflix, de negocios, en ese momento, era salir de la pantalla. Ahora están apostando mucho por experiencias, Exacto. no solo por audiovisual como tal, digamos, como por ahí conocemos las películas, una historia que tiene una introducción, un problema. Bueno, está mucho con Broadway ahora, digamos. O sea, claro. Hay muchas obras de Broadway que se filman como películas. Por supuesto, es distinto el movimiento de cámaras y el armado de Broadway con respecto a una película, pero están conectadas, sí. Y un caso muy claro es el de Cats, la obra de Broadway que más años tuvo y tiene un récord en taquilla en la historia. Claro, una locura eso, del tema de las experiencias. Y ahora, ¿con qué grupo de personas? Porque vos tenés que decir, ok, quiero presentar unos trailers para presentar una película y vendérsela a Netflix. Tengo que rodearme o tengo que conseguir el equipo necesario, tanto grabadores, filmadores, las personas que se van a involucrar en el tema como actores. ¿Cómo seleccionas a esas personas? ¿Cómo seleccionas al equipo de trabajo? Por intuición. Por intuición. Cuando veo compromiso, cuando veo calidad, cuando veo que ellos ven exactamente el mismo escenario que estoy viendo yo, soy yo el motivador también, tengo que admitirlo. Trato de motivar a aquellas personas para que acepten. Y sí, totalmente. Que es un trabajo, parece fácil, pero es un tema. Creo que es una cuestión por ahí inherente de la persona, el hecho de motivar o de transmitir esa energía. Lo aprendes, es como hay que entender que hay un bagaje que viene desde que sos chico. Si vos aprendes teatro, por ejemplo, vos aprendés a desenvolverte de una manera muy distinta. Y vos fíjate que no estoy hablando solamente con mi boca, sino que hablo con mis manos. Totalmente. Hablo con mis gestos. No es muy distinto lo que era la propaganda de Hitler, por ejemplo. Hitler, cuando cerraba los dos brazos hacia adentro,
era la palabra Alemania. Cuando hace así, era el otro partido, siempre separando el brazo de él, digamos. Es un tema, el lenguaje corporal también entra en la comunicación, digamos, es muy importante. Sí, inclusive creo que a veces leemos más el lenguaje corporal que el verbal. Y la comunicación, ¿puede decir que un buen comunicador se aprende a hacerlo o se nace con algo inherente? No, no sé todos los casos. En mi caso, creo que el teatro, la música, el hecho de estar en un escenario, el de decirle a la gente cosas y que pasen. Te da una confianza, digamos. Sí, sí. Y el hecho, ponerle, vos has estado en escenario. Que bueno, entremos un poco sobre ese tema. La banda. O sea, has hecho una banda de música. Hice varias, sí. Varias. Pero una en 8 meses llenó un lugar, un estadio, digamos. Sí, era una época muy particular. Había un lugar acá en Tucumán que se llamaba La Alef. Y era como lo que sería Cemento o La Cueva en los años 60, 70 en Argentina. Toda la bohemia tucumana caía en La Alef. Y de golpe empezamos a tocar ahí y nos empiezan a llamar. Porque qué loco llenábamos y había gente esperando afuera y decíamos, ¿qué pasó acá? Y un día nos convocan para tocar con Intoxicados en un festival que hacía la Rock and Pop, acá la radio. Y era en Club Caja Popular. Nosotros llevábamos 4 meses banda, no llevábamos nada. Y sin embargo ese día explotó la gente con nosotros. Entonces, en una conversación, alguien, no recuerdo quién, dijo, hagamos un estadio. Entonces yo dije, hagamos un estadio. Entonces te propones hacer algo y decir, bueno, lo hagamos. No sabía si lo iba a llenar, pero lo iba a hacer. Fue muy difícil todo el trámite previo. Estaba muy cansado el día del recital por todos los trámites que se hacen para llegar a eso. Salir y ver 3.500 personas era como que viene a ver a tu banda, porque nosotros éramos la banda que cerraba, la banda principal. Claro. Fue muy loco. Y ese día me pasó algo en el cual me di cuenta que un músico o un artista tiene una responsabilidad muy grande cuando mueve masas. Yo dije, a forma retórica, rompan todo. Bueno, lo tomaron literalmente. Empezaron a tirar todas las vallas y a romper los asientos y no fue algo que yo quise. Y ahí te das cuenta del poder que tenés ante un micrófono, ante ser una persona que está adelante. Que, aclaro, yo nunca quise ser la persona que estaba adelante. Se dio. Se fue dando naturalmente y siempre terminé siendo el líder o de grupo de trabajo o de banda naturalmente. No es algo que yo desee, es algo que se da, digamos. ¿Se da o no se da? Claro, no es algo que puedes forzar el hecho del liderazgo. Creo que eso sí es inherente a la persona. El liderazgo es inherente. Sí. Es como por ahí una energía, una forma de comunicarte, es una combinación de cosas que también ahí influye mucho la admiración, digamos. Nosotros seguimos a líderes que admiramos muchas veces, digamos, o que creemos que van a llevarnos a un lugar donde nosotros aspiramos a estar, digamos. Yo dejé de seguir a líderes, yo no sigo a nadie. O sea, tengo, por ejemplo, mis cantantes preferidos, pero ya no idolatro a nadie. Bueno, hay una frase muy famosa en filosofía que dice que un escéptico es un buen estudiante de filosofía, pero un escéptico no deja nunca de ser un estudiante solamente. Algún día tenés que vos decidir cuál es tu camino, qué seguís, qué haces, cómo lo haces. Algún día tenés que vos trazar ese camino. Pero puedo decir que por ahí tratar de tomar como experiencia propia la vida de otros no es el camino. No te sirve, porque no viviste las mismas cosas. Voy a dar un caso particular. Paul Rogers. Paul Rogers es un cantante que me encanta, pero Paul Rogers nació en Inglaterra, en una familia pobre inglesa. ¿Qué relación
puede haber entre mi crianza y la de él, digamos. Claro. No puede haber ninguna. Claro. Es una sociedad distinta, una situación distinta, es todo, digamos. Tal cual, tal cual. Y yo creo que también las experiencias te dan una visión distinta del mundo, digamos. Sí. Cada experiencia, positiva y negativa. Bueno, de ahí el dicho, he aprendido más de uno de mis errores que de todas mis victorias. Totalmente. La gente tiene un concepto que a mi punto de vista es erróneo. Es pensar de que cuando las cosas salen bien, las cosas funcionan. Yo creo que cuando las cosas salen mal es cuando empiezan a funcionar. Hoy en día los valores están en cuántos seguidores tengo y cuántas vistas tengo por video. Entonces, en el proceso, si no te divertiste en el camino, porque el camino es lo que es importante, no la llegada. Si el camino no es divertido, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? No sirve de nada. Bueno, O sea, se ve mucha gente que llega a sus objetivos y aún así se siente vacío. es que hay una cuestión con el vacío. Te pasa, por ejemplo, cuando grabas un gran disco. Yo grabé un disco que creo, según mi punto de vista, es el mejor disco del rock tucumano de toda la historia. Quizás me quieren matar a los otros músicos, digo, pero es un disco completo en todos los aspectos. Y cuando lo terminé, sentí un gran vacío, porque había dejado todo. Y hay como una especie de depresión cuando logras el objetivo. Porque ya ese camino que estabas recorriendo, que era tan divertido, ya no está. Pierde la emoción por ahí al principio del visualizarte, el trabajar para conseguir algo. Sí. Bueno, yo soy de los que cree que siempre tener un objetivo o algo por lo que pelear es como lo que te da sentido. Es que hay muchas cosas que cuando las vivís, las entendés. Voy a dar un ejemplo. Yo para hacer los teasers de Netflix, para Netflix, vendí todo lo que tenía. Yo tenía un home studio, tenía una colección de guitarras históricas, es mucho dinero. He perdido muchísimo dinero. Me quedé con lo puesto. Y ahí uno piensa, pero ¿qué sentís cuando todo lo que tenés, que tenías cosas copadas, lo perdés? Se siente un alivio muy grande. No tener nada material, sentí un alivio muy grande. Pero un alivio muy grande por desarraigo, por el hecho de sentir que ya no dependes de esas cosas, o un alivio muy grande por esto de si no tenés nada, tampoco tenés nada que perder, digamos. Es que tenés algo, te das cuenta que tenés lo más valioso, a vos. El resto era simplemente como ¿viste? La decoración de la torta. No, lo importante sos vos. Entonces cuando ya no tenés nada material, te das cuenta de que lo importante no era lo que tenías, eras vos. Y voy a dar un caso clarísimo. Si yo me compro un Mercedes-Benz, muy buen Mercedes, y la primera semana no me voy a querer bajar del auto, voy a querer dormir hasta el auto. Lo voy a mirar, le voy a sacar fotos, dentro del auto, lo voy a volver a mirar, me voy a sentar en una silla, y voy a entrar al auto. Tengo que ir a la esquina a comprar cigarrillos, voy a ir en el auto, todo. Después pasan 2 meses en el cual uno disfruta del auto con todas sus ventajas que tiene con respecto a otros autos. Pero después pasa algo extraordinario, que es que ya no le da más importancia. Ya es lo mismo tener un Onix que un Mercedes. Claro, es un... Te lleva del punto A al punto B. ¿Y cómo haces en esa situación donde sabes que no tenés nada material y que tenés que, no sé, empezar algo, lo de Netflix? Porque vos para Netflix te fuiste a otro país, ¿o no? Sí, a México. A México. ¿Y cómo? En México estaba Netflix Latinoamérica, entonces tenía que ir ahí. ¿Y cómo es estar solo en un país? Porque ahí te vas solo, con lo puesto y... Bueno, el caso de México es muy particular porque es la ciudad más grande del continente americano, entonces es una ciudad muy grande y yo soy tucumano, vengo de una ciudad muy pequeña. Entonces, al principio es abrumador. La gente, la cultura distinta. Son muy amables. Ah, ¿sí? Muy amables. ¿Y cómo conoces gente allá? O sea, vos salí y empezaste a conocer gente y... Hola. ¿Ah, sí? Una palabra mágica. Hola.
La palabra mágica para conocer gente. Hola, soy Matías. Eso funciona en toda la habla hispana, digamos. Así, Sí. es adaptable, digamos. Yo creo que si yo le digo a un italiano hola, así, y le estiro la mano, el italiano me abraza y me da un beso. Así somos, porque así somos, porque tenemos idiomas románticos, derivan del latín. Por eso te decía que el idioma condiciona nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Totalmente. Que estamos en el tema de México y vos estuviste allá ¿cuánto tiempo? Estuve 3 meses, más o menos. 3 meses. Sí. Y de ahí pasó lo de Netflix, también tuviste trabajo, todo allá. Y en el medio de lo de Netflix, yo tenía que buscar financiación y me ofrece Angel Investment, me ofrece $1,500,000 para... me llaman por una reunión, estamos interesados en poner dinero para la película, te vamos a dar $1,500,000. Yo no había visto nunca... Claro, tangiblemente no lo ve un cuarto entero, digamos. a ver, $1,500,000, ¿qué es $1,500,000? Y eran todas, estábamos hablando de que era una habitación, estaban todo de traje, y yo me acuerdo que estaba con un saco verde con agujeros y una remera de David Bowie, me acuerdo, con la barba como la tengo ahora, y yo decía, ¿de qué están hablando? De $1,500,000. No entiendo el concepto. Creo que ni siquiera, yo en mi caso no sabría ni qué hacer con $1,500,000. Bueno, yo Pero son sabía, tantas sabía las que iba a cosas ser que- la película, pero... Claro, pero ¿cómo o sea, es tanta la plata que vos decís, wow, ¿hasta qué punto se puede llegar? Porque es muchísimo, digamos. Sí. Tenía un contador que iba a llevar todo, digamos. Claro. Porque, claro, Claro, una locura, digamos. es una locura. No. Si no tenés a alguien que te maneje todo ese dinero, solo no lo vas a hacer. Solo es imposible. Y de ahí, ¿por qué volver a Argentina? ¿Fue justo lo de COVID? Sí, fue justo, yo extrañaba a mi hijo, y empezó el COVID, y dije, ¿qué pasa si firmo y no puedo firmar? Me dan $1,500,000, después tenía que devolver el 80% en 2 años, pero me empezaban a cobrar la cuota a los 6 meses, y el COVID yo no sabía cuánto iba a durar. Claro. Y que sí, era algo totalmente nuevo para todos. Sí. O sea, nunca se había visto antes en la historia el tema del COVID. Quizá muchos me dirán, soy el hombre con peor suerte del mundo, ha vendido todo lo que tenía y no ha podido hacer proyecto. Creo que el camino fue para lograr que me digan que sí, fue más atractivo que Que el proyecto la en sí. película, sí. ¿Lo de la película ya está 100% de baja o hay alguna No, posibilidad no. de que en algún momento se retome? Sí, hay muchas posibilidades que se retomen, pero no ahora, digamos, no es el momento, ni a nivel mundial, ni a nivel argentino. Es imposible. Bueno, una de las condiciones en México era que me daban el dinero, pero yo tenía que firmar en México. Claro, no. O sea, hay locaciones en México que son increíbles. Y para totalmente, filmar. digamos. Sí, la producción en México, hay producciones que son muy buenas en México. Sí, también cuestan así. Claro. O sea, lo que uno puede hacer con $1,500,000 para una película acá en Argentina Es distinto. es mucho mayor a lo que puede hacer en México con $1,500,000. Digamos. Pero, bueno, esa era la propuesta, ¿no? De uno. La hacemos, pero la hacemos acá. Y ahí es donde entra un punto de vos en la película, ahora cuando estamos empezando a grabar siempre veo de que sos una persona que te gusta como los pequeños detalles. Ahí donde entra el tema del diseño. Sí, ¿Qué tan importante es el diseño para tu vida? Vos la otra vez cuando hablábamos me decías todo tiene diseño, absolutamente todo. es como componer. Todo tiene diseño, todo tiene un porqué. En el caso del diseño gráfico, no debe ser bonito únicamente, debe ser funcional. ¿Funcional significa que yo ver un logo, ver algo, me transmite algo a mí? ¿O qué sería funcional? Funcional significa que funcione para el público objetivo. Si no funciona para el público objetivo, no funciona. Acá hay una mala crianza de lo empresarial, donde nos dice de que el empresario le tiene que gustar el logo. No el logo, porque en realidad odio decir la palabra logo,
sin acompañarla con identidad corporativa. Es preferible un buen sistema con un mal logo a un buen logo con un mal sistema. Y ese sistema sería algo que... Acompaña todo, la tarjeta, el papel carta, qué sé yo, si en un restaurante, el menú, ese tipo de cosas que son piezas gráficas que uno hace para lograr sistemas, que se usen las mismas tipografías, que haya una gama de colores que se usa. Totalmente. Pero hoy en día el diseño también abarca la forma en la que nosotros nos comunicamos con el otro. Y esto lo van a ver en McDonald's. Si van a comer a McDonald's en la fila, se van a dar cuenta que la persona que te hace la pregunta siempre dice lo mismo. Bienvenido a McDonald's. ¿Qué desea? ¿En qué puedo servirle? Wow. Está todo tan estandarizado, digamos. Sí, ¿Es que incluso está en eso o está el diseño? Y bueno, ahí está el estándar es la identidad corporativa. La identidad corporativa. La identidad corporativa reúne todos los elementos que tienen que ver, representa a la empresa, tanto en lo visual como en lo emotivo. Que a diferencia de hace algunos años donde trabajábamos en oferta y demanda, hoy en día no hay nada que necesitemos. No hay nada para inventar nuevo que necesitemos. Entonces, lo que tenés que crear cuando se crea un producto es cuáles son los deseos que no pueden cumplirse de otra manera que no sea como un producto. Claro. Quiero darte muchas gracias por haber aceptado este episodio. La verdad que es muy interesante tu historia por lo de Netflix, por lo de la banda. O sea, tenés muchas experiencias, tenés un camino muy grande y en muchos ámbitos. Entonces me parecía muy interesante que puedas estar acá. Estoy totalmente agradecido porque hayas aceptado. No, muchas gracias a vos. Sos el primer episodio del podcast. O sea, si esto se va a las nubes, sos la primera persona que va a estar ahí bancando. Nada, bien, no, es importante conocer también, después ver el podcast a otras personas y otras experiencias, ¿no? Es importante escuchar. Y no. Yo creo que como último mensaje le diré a la gente que a los que más tienen que escuchar en estos días es a la gente grande, de la tercera edad, que son la gente que más comprende un montón de cosas por experiencia. Me quedo con esa frase final. ¿A qué tipo de persona te gustaría que consigamos para los siguientes episodios? ¿A quién recomendarías? ¿O a qué tipo de perfil? ¿Qué persona? Bueno, hay muchas personas interesantes acá en Tucumán. Una de las personas más interesantes que he conocido es Esteban Mulki. Ok. Creo que él tiene una macrovisión empresarial que es admirable. Bueno, de hecho lo tengo en contacto de LinkedIn, así que Esteban, te voy a mandar un mensaje, más te vale que me contestes. Sí. Estaba acá, el otro día lo llamé, estaba de vacaciones. Cuando vuelva de vacaciones lo llamo. Lo llamamos, ok. Bueno, perfecto, muchísimas gracias, Matías. No, por favor. Ustedes, hasta luego. Gracias. No, gracias a vos.